Hola, mi nombre es Doris Barrios, soy estudiante de la carrera Mecánica Mención Mantenimiento del segundo semestre del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Extensión Marinas, y en este vídeo les voy a explicar qué son los tornillos, sus tipos y su clasificación. Espero lo que les voy a explicar sea de su agrado y pues arrancamos. Antes de empezar a hablar de la representación simplificada de las roscas, debemos saber qué es un tornillo. Eh, el tornillo se define como un elemento roscado que puede desempeñar dos funciones distintas, que es transformar un movimiento lineal en circular y actuar como un elemento de unión o cierre entre varios elementos de forma móvil. ¿Por qué móvil? Porque este se puede mover, o sea, puede ser mediante tornillos, tuercas, pernos, y se puede quitar y se puede volver a poner y así sucesivamente. La transformación de movimiento lineal en circular también se puede hacer de manera diferente, o sea, un movimiento circular se puede volver lineal y así. Bueno, aquí, hablando de la representación simplificada de las roscas, nos dice que todos dispositivos de cierre son importantes en la elaboración de productos manufacturados, máquinas y equipos. ¿Por qué? Porque los tornillos son importantes para esto, para darle unión, cierre, entre otras cosas, a tales máquinas o equipos, herramientas, como sea. Ellos siempre son esenciales. Como tal y en sí, a medida que el tiempo ha avanzado, la industria va estandarizando los dispositivos de cierre, los tornillos, los pernos, las tuercas, todo ese tipo de cosas la ha ido estandarizando para bajar los precios en cuanto a lo que corresponde a las ventas, a el tipo de material que se tiene que utilizar para bajar los precios y estandarizar las piezas y designarles nombres y buscarla a través de códigos. ¿Ven? Es como más sencillo. Y existen dos tipos básicos de cierres, que como ya les decía más o menos antes, que son los permanentes y están los móviles. En los móviles, como les dije, encontramos los tornillos, las tuercas, los pernos, las cuñas y pasadores, entre muchos otros, porque hay una gran variedad. Y tenemos los permanentes, que son las soldaduras y los remaches. Estos son permanentes porque al momento de que estos se colocan en un área para quitarlos, se tienen que remover, por lo menos si es en el caso de los remaches, por una remachadora o quitarlos completamente y volver a instalar uno nuevo. Lo mismo pasa con la soldadura, que se tendría que quitar para poder mover lo que se planea mover y volver a ponerla para volver a juntar las cosas. Entonces, una forma práctica de unir o cerrar cosas, elementos y otro tipo de asuntos son a través de los tornillos y los pernos. Las partes de un tornillo. Todo tornillo se encuentra constituido por una rosca, un paso y un desplazamiento. La rosca se le define como la secuencia de elevaciones y descensos de sección uniforme en forma de hélice, como sobre una superficie externa e interna en un cilindro. Se puede detallar en la imagen que tenemos arriba, en donde vemos que de manera de hélice y todo eso, encontramos que el tornillo tiene una parte en donde se eleva y en la que baja, que es la más chiquita. Ahí es la definición de una rosca. O sea, podemos detallar lo que acabo de mencionar en la imagen. El paso es una medida es la medida paralela al eje. Se toma así. Al momento de representarla en el plano o en las tablas de especificación, se le asigna la letra y la encontramos por la letra P mayúscula. El paso, como tal y en sí, es la distancia que hay de un punto de la vuelta de la rosca al punto correspondiente de la siguiente vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en la segunda imagen que está ahí abajo, de la primera punta a la siguiente, después de una bajada y eso, encontramos el paso. En el paso también, dependiendo de la rosca del tornillo que tengamos, puede ser en forma de B, que puede ser cuadrada, circular, redonda, como sea. De ahí mayormente se encuentra un ángulo. Después
de la bajada y la subida y tomar en cuenta el ángulo, encontramos el paso que se toma de un extremo al otro. Eso es el paso, el cual es muy importante en este punto de los tornillos. Y por último tenemos el desplazamiento, que es la distancia que en la que un tornillo entraría dentro de un orificio con rosca al dar una vuelta. Al momento de ver la medida, en la tabla de estandarización la encontramos designada por la letra L. En esta imagen podemos apreciar mejor lo que les estoy tratando de decir, ya que aquí vemos, se puede detallar que de un extremo al otro tenemos el paso, la cresta, es como se le designa la punta, la raíz sería el punto donde termina, donde está el ángulo, el punto final, que también sería denominado, como vemos aquí, el diámetro menor, que es donde se localiza la punta para ir subiendo e ir aumentando su tamaño y volver al diámetro mayor, en vista de que estamos en una rosca, se le denomina la raíz. Tenemos el eje, tenemos el diámetro mayor, que es el extremo, la punta donde se empieza a contar el paso hasta llegar a la otra, y pues a medida que esta va disminuyendo pasa obviamente por el diámetro de paso y el diámetro menor. Tenemos la profundidad de la rosca, que, o sea, donde se ubica el ángulo, ahí vemos qué dimensión, cuál es la profundidad de esta, si es más profunda, menos profunda y todo eso. La hélice también lleva un ángulo, que es la inclinación que lleva la rosca, y obviamente tenemos una rosca exterior e interior. Las formas de la rosca. La rosca métrica ISO puede sustituir eventualmente a todas aquellas roscas en pulgadas o vistas en forma métricas en forma de B, que son las que tenemos aquí arriba en la imagen. Las podemos apreciar que su forma es como de B. Tenemos también las roscas en forma cuadrada o ATME, que ellas se diseñan con el fin de transmitir fuerza o movimiento a diferentes piezas, por lo menos, o equipos. Por lo menos, ejemplo, en los tornos, estas se utilizan mucho, ya que se encargan de transmitir fuerza y movimiento cada vez que el torno se va utilizando, y le da como más seguridad, estabilidad. Y tenemos la rosca contrafuerte, la cual acepta presión en una sola dirección, como tal. Y tenemos los nudillos, que son redondeadas, tenemos las cuadradas, y hay gran variedad en la forma de las roscas. En la mayoría de los trabajos de dibujo no se utiliza frecuentemente la representación verdadera de una rosca. Mas, sin embargo, se aplica la representación simbólica de estas, que existen tres maneras diferentes de representarlas, las cuales son la simplificada, la detallada y la esquemática. La simplificada se utiliza siempre y cuando se cumplan requisitos que solicita la empresa para verlas con mayor claridad. Si ellas no tienen mucho detalle y son simples, pues se utiliza esta. Las detalladas se emplean mayormente, son más utilizadas para enseñar los detalles de la rosca de un tornillo, por lo menos si este se está diseñando de una manera particular porque así la pidió la empresa o el diseñador quiso ponerse a innovar, pues obviamente se tiene que utilizar esta para ver qué detalles lleva el tornillo a la hora de hacer el orificio en el cual se colocará. A la hora, se colocará. Esta mayormente, como ven, se utiliza en las vistas aumentadas y de ensamblaje, que era parte de lo que les decía. Y tenemos la esquemática, la cual es casi tan eficaz como la representación detallada, pero se ha dejado de utilizar en varios países en vista de que esta dio pie a que se viera la representación simplificada, pero la han dejado de utilizar más. Sin embargo, a la hora de dibujarla por rotulador a mano, es como más simple, es más fácil de manejarla. Existen diferentes tipos de rosca. Tenemos la rosca izquierda, la derecha, tenemos simples, múltiples, son muy variadas. La rosca derecha, pues la mayoría de este tipo de roscas
van girando en el sentido de las agujas del reloj, a menos de que al momento de diseñarlas se indica lo contrario, y pues eso ya estaríamos hablando de las roscas izquierdas, en el cual se le agrega la designación LH para no crear confusiones y todo ese asunto. Las roscas derechas pues son muy comunes, mayormente estas son de las que hay más variedad, y estas las podemos encontrar. Un breve ejemplo de donde las podemos ver son en los pernos. Estas siempre giran a la derecha al momento de apretarlas, de colocarlas. Las izquierdas las encontramos en los tensores. Estas no giran en el sentido de las agujas del reloj. Las roscas simples pues tienen una sola secuencia entre las crestas y las raíces en forma de hélice, o sea que el desplazamiento es igual al paso. Las múltiples suelen utilizarse cuando se desea un movimiento rápido con un mínimo de giros. Suele suceder en mecanismos para abrir o cerrar ventanas. Ese tipo de roscas las podemos apreciar ahí. Las dobles roscas tienen dos secuencias de crestas y raíces, la cual comienza con una diferencia de 180 grados en forma de hélice, y se detalla su desplazamiento, dos veces el paso. En la triple rosca, esta es parecida a la doble, nada más que la diferencia son 120 grados en cuanto a la diferencia, que esta crea en forma de hélice y todo ese asunto de las crestas y las raíces, pero el desplazamiento es 3 veces el paso, o sea que es más amplia y su movimiento es más rápido con un mínimo de giros. En la designación de las roscas pueden ser en pulgadas, las cuales pueden ser para las roscas externas o internas, las cuales se expresan indicando primero el diámetro nominal o mayor en forma decimal. El número de roscas por pulgada se tiene que colocar, tenemos que colocar al lado de eso, mediante un guión o un espacio, la forma de la rosca, la serie y qué clase de ajuste se le dará. Tenemos ajustes tanto para las roscas internas como las externas. Para las roscas internas se utiliza 1, 2 y 3 con la letra A mayúscula al lado, y para las externas va con la letra B. Estas, por lo general, por lo menos un ejemplo para la clase 3A, 3B, estas son este tipo de rosca como tal, esa clase de ajuste se hace con máquinas de precisión, para que así no haya problema al momento de instalar algo, de hacerla, ya que esta se tiene que hacer con una medida justa asignada. Aquí en la imagen podemos apreciar que tenemos el diámetro nominal que tiene un valor de 750, tenemos el número de roscas en pulgadas, que es el 15, tenemos la forma de la rosca, que es un F, y tenemos la clase de ajuste, que es 3B, que significa que se tiene que hacer con una máquina de alta precisión. Tenemos aquí la serie y clase de rosca. La clase de rosca es la cantidad de espacio libre entre las roscas internas y externas cuando se está ensamblando. La tolerancia posicional viene definida por los límites máximos del material respecto a los pasos y crestas diametrales respecto a roscas, lo que refleja la permisividad. Existen diferentes posiciones de tolerancia para las roscas externas y para las roscas internas. Para las roscas externas tenemos la posición de tolerancia en letras minúsculas, la C, la G y la H. La C nos define que la permisividad es grande, la G que es pequeña, y la H nos indica que no hay permisividad, por lo que, o sea, no hay. En ese momento en la rosca no hay. Y para las roscas internas nos manejamos con las letras mayúsculas, la cual nos indica que la letra G tiene una posición, la posición de tolerancia G nos indica que la permisividad es pequeña, y la H que no contamos con ella. La serie de roscas.
La serie de las roscas métricas suelen agruparse por combinaciones de paso diametral, las cuales se distinguen las unas de las otras por el paso aplicado para diámetros específicos. En la serie se cuenta con la rosca gruesa y cuenta con la rosca fina. La rosca gruesa se utiliza en los trabajos generales de ingeniería y en aplicaciones comerciales. Y la rosca fina se utiliza en trabajos generales igualmente, pero tiene mayor resistencia, tensión y torsión que una rosca gruesa. Y al momento de de vibraciones, tiene como mayor, no se afloja, tiene mayor agarre que una rosca gruesa. En la clasificación de tornillos tenemos que tener en cuenta y saber, tener conocimiento que los fabricantes de estos, de los tornillos, están de acuerdo en que la selección del producto comienza en la etapa de diseño. Por lo tanto, el diseñador debe conocer las determinadas fuerzas a las que serán sometidos los diferentes tornillos. Por eso cada uno ha sido clasificado y por lo siguiente, de la siguiente manera, como lo podemos ver aquí, que son los tornillos de máquinas, los tornillos autoperforados, tornillos de sombrero, tenemos los pernos y tornillos cautivos. Los tornillos de máquinas cuentan con una gran variedad de cabezas y pueden ser tanto finos como gruesos a nivel de su serie, o sea, la rosca. Puede ser fina o puede ser gruesa. Los tornillos de sombrero tienen 5 tipos diferentes de cabeza y estos al momento de apretarlos o aflojarlos se hace girando la cabeza del tornillo. Tenemos los tornillos cautivos, los cuales permanecen unidos al material aun cuando su elemento acompañante se retira. O sea que estos casi siempre son prisioneros, no se mueven, se mantienen ahí. Los tornillos autoperforados, ellos cortan o forman su rosca acompañante forman su rosca acompañante cuando se introducen en orificios perforados. Este tipo de tornillos se puede visualizar mejor cuando se colocan en madera. ¿Bien? Estos son los tornillos que por lo menos en la mesa de la computadora, cuando se ubican, ellos se van atornillando y ellos mismos van perforando de cierta manera la madera y se van estableciendo y ajustando a medida que los vamos introduciendo. Y los pernos se atornillan por una tuerca. Ellos se cierran de esa manera. Existen una gran variedad en sus formas y tamaños. Existe una gran variedad entre las cabezas de tornillo. Cada una cuenta con una forma diferente para cumplir diferentes tipos de exigencias para las cuales van a ser implementados. Entre los tipos de cabezas están las de filete, la oval, la cabeza de racimo, 12 puntos, la cuadrada, la rondada y la plana. Pero las que se utilizan con más frecuencia son las hexagonales y cuadradas, las cacerolas y de cubierta. Las hexagonales, al igual que las cuadradas, tienen gran resistencia, tienen facilidad de introducción por torque y su área, por lo menos las hexagonales, tienen mayor área de cabeza que las cuadradas. Los tornillos cacerola combinan la calidad de las cabezas entre la de racimo, la de cubierta y la redonda. Y la cabeza de tornillo de cubierta se utiliza mayormente para conexiones eléctricas, la cual no desamarra el trenzado de los cables. Tenemos también en el estilo de punto, significa del estilo con el que termina el tornillo. En este tipo de estilo tenemos la taza, el plano, el cono, el oval y el medio perro. En la taza cuenta con la acción de corte, no tiene objeción. En el plano, cuando se suele retirar con frecuencia una parte. El cono se utiliza para sujeciones permanentes. Esta se inserta en un orificio de la mitad de la longitud. ¿Qué significa esto? Que
esta, al momento de irla ingresando, ella, como su punta termina en una forma de cono, este es obviamente perforante, se va introduciendo y se gira como como para afianzar. Se puede colocar completo, pero como tal en sí no se hace frecuentemente, ya que con unas cuantas vueltas ya estaría el tornillo fijo ahí. Tenemos el óvalo, que es para sentarse, para colocarse en superficies angulares. Y el medio perro se utiliza en la sujeción. Su sujeción es permanente con un área de relación con otro. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero les haya gustado la exposición, que hayan entendido todo lo explicado con anterioridad. Muchísimas gracias por su atención y si les gustó el vídeo no olviden darle like. Adiós.